Bienvenidos a Ver Pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. El día de hoy les traemos un video diferente en el cual vamos a estar abarcando un tema especial para ustedes, que es los reactivos estilo ComiPEMS. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Yo sé que hay varios materiales respecto a esto, sin embargo vamos a tratar de retomar algunos aspectos como muy a nuestra manera. Vamos a tratar de desarrollar la mayor cantidad de reactivos en el menor tiempo que podamos, sin embargo sí vamos a enfatizar en algunas partes que vale la pena resaltar, especialmente porque ya tenemos muchos contenidos desarrollados. Entonces, si tú retomas la parte más indispensable, pues vas a lograr establecerlo. Después de todo, ComiPEMS trata de eso. Son reactivos muy rápidos, pero con aspectos matemáticos muy enfatizados. ¿Va? Entonces vamos a empezar entonces. Reactivo 1. Tomamos lectura. Si el área de un rectángulo es de 4x cuadrada más 6x y su ancho mide 2x, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la medida de su lado? Aquí están los lados, ¿sí? Siempre que les marquen figuras geométricas y que no les pongan el esquema, pues es recomendable hacerlo. Déjenme hacerlo y mientras ustedes van deduciendo cuál es la respuesta. Teniendo en cuenta que el área es esta, o sea 4x cuadrada más 6x, y el ancho mide 2x, pues obviamente el valor que me están pidiendo es este, ¿sí? Realmente ellos no quieren que haga la división como tal, aunque si lo sé hacer pues no hay problema. Ellos más que nada quieren que yo demuestre que sé que al multiplicar la base por la altura me tiene que dar 4x cuadrada más 6x. Es decir, que yo sepa multiplicar en este caso es un monomio, por un elemento aquí, que en este caso es un binomio, ¿sí? O sea, habla de muchos procesos mentales en este momento de yo poder analizar esta situación. Entonces prácticamente decimos, ¿qué número tendría que estar aquí para que al momento de multiplicar este 2x por ambos elementos me dé 4x cuadrada? ¿Cuál será? ¿Qué número multiplicado por 2x me da 4x cuadrada? 2x, exactamente, 2x. Entonces, el que tenga 2x ahí está, ¿sí? Y luego dice, ¿qué número multiplicado por 2x me da 6x? 3. Pues 3, ¿no? Y tienen que ser todos positivos. Pues ahí está la respuesta. Es 2x más 3, que en este caso es la D, ¿sí? Entonces, los demás quedan descartados. Aquí, por ejemplo, aquí podemos notar que es el producto de los dos, pero pues eso para qué lo quiero, y los demás pues están fuera de contexto realmente, ¿sí? Entonces, espero que no haya dudas, así de rápido son las respuestas de ComiPEMS, pero sí hay que tener en mente pues lo que estamos haciendo. ¿Va que va? ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Vamos a empezar. ¿Cuál es la figura que resulta de trazar dos líneas paralelas intersectadas por dos rectas secantes paralelas no perpendiculares? Y ahí te marca las cuatro formas. Aparentemente es un texto muy redundante, muy complejo, pero ya está bien en corto. Vamos a desglosarlo de manera sencilla, ¿va? ¿Cuál es la figura? O sea, es una figura de estas cuatro que resulta de trazar dos líneas paralelas. Entonces lo primero que voy a hacer pues es trazar mis dos líneas paralelas para ver más o menos cómo sería, ¿sí? Y luego... dos líneas paralelas, perdón, ahí está. Y después ya le voy a hacer pasar dos rectas secantes, ¿sí? Esa sería una manera de verlo, es decir, dos rectas que lo corten y ver qué figura me sale. Aunque yo lo voy a hacer uno por uno de este lado para que vean cuál es la diferencia entre estas cuatro junto con otras dos más, ¿va? Sirve que de una vez si les llegan a preguntar algo parecido con un texto diferente, pues lo tengan en cuenta. Entonces déjenme borrar esto y empezamos. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo que yo haría? Pasaría a descartar situaciones. En este caso, por ejemplo, dice, voy a trazar un par de rectas paralelas. Vamos a trazar dos paralelas. Ahí está, dos paralelas. Intersectadas por dos rectas secantes paralelas no perpendiculares. En este caso ya decimos, a ver, entonces, ¿qué es un cuadrado? Un cuadrado no es otra cosa más que un par de rectas que son paralelas y al mismo tiempo son perpendiculares. Son perpendiculares, exactamente, son paralelas, son perpendiculares. Entonces, deja tú de eso, al mismo tiempo este y este son congruentes, porque si no, no se formaría el cuadrado. En este caso decimos, las líneas son paralelas intersectadas por rectas secantes paralelas no perpendiculares. Entonces, como la condición para formar un cuadrado es que sean perpendiculares, automáticamente el cuadrado queda descartado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sí tiene rectas paralelas intersectadas, pero tienen que ser perpendiculares entre sí, si no, no se formaría el cuadrado. Y de hecho, si nosotros somos observadores, si aquí por ejemplo estuviera la opción de rectángulo, el cuadrado es un rectángulo especial, ¿cierto o no? Porque también tiene rectas paralelas perpendiculares, pero no son congruentes entre sí. De hecho, de ahí surge la derivación, ¿no? No todos los rectángulos son cuadrados
pero todos los cuadrados son rectángulos, ¿cierto o no? Sí. Espera, ¿qué? Entonces ahí está. Vámonos al trapecio. ¿Qué es un trapecio, muchachos? Un trapecio no es otra cosa más que la intersección de dos rectas paralelas intersectadas por rectas que no sean paralelas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a trazarla una hacia acá y una hacia acá. Ahí está. Ese de ahí es un trapecio, ¿sí? Un par de rectas paralelas y las otras dos no tienen que ser paralelas. Así que ya estaríamos violentando la parte de que son secantes no paralelas, ¿sí? Ahora, ¿cuántos tipos de trapecios hay? Hay 3 tipos. Los trapecios isósceles, cuando estas de aquí son del mismo tamaño. Los trapecios rectángulos, cuando esta de aquí es perfectamente... ¡Ay, qué feo! Cuando es perfectamente perpendicular. Y los trapecios escalenos, como el que yo tenía. Entonces, automáticamente el trapecio también queda descartado. Ahí está. ¿Qué es un trapezoide y qué es un romboide? Aquí está la clave. Un romboide. Un romboide es precisamente tener un par de rectas paralelas y la intersección de dos secantes que también son paralelas, ¿sí? Esto de aquí, muchachos, es un romboide. Y precisamente esa es la respuesta, ¿sí? Te vuelvo a repetir, dos rectas paralelas intersectadas por dos secantes que también son paralelas, ¿sí? Entonces, aquí están 3 ejemplos. Esta sería nuestra respuesta. ¡Es hermosa! Ahora, si tú me preguntas, ahorita ya para complementar la respuesta, ¿qué hubiera pasado si hubieran aparecido otras figuras? Por ejemplo, voy a descartar ahorita el trapezoide. ¿Qué es un trapezoide? No lo sé, tú dime. Es un cuadrilátero que no tiene forma. Es un trapecio. ¿Sí? No, no es un trapecio porque esta y esta no son paralelas y esta tampoco. ¿Sí? Parecen paralelas, pero en realidad está más chueca esta. ¿Sí? Hasta si quieres la hago más chueca todavía para que no me digas nada. Ahí está, eso es un trapezoide. Yo las digo bien. ¿Sí? No, están más chuecas. Pero bueno, todas están al azar. ¿Sí? Este es un trapezoide. Ahora, por ejemplo, queda una figura que no se ha explorado. Por ejemplo, el rombo. Nada más para que quede claro. El rombo es muy parecido al romboide. La diferencia es que al momento de hacer las intersecciones quedan congruentes entre sí los lados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer ahorita fuera de cámara. Entonces, ahí está, es un rombo. La diferencia radica en que los lados son del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, y ahí surge otra premisa, ¿no? Todos los cuadrados en sí mismos son rombos. Rombos especiales que tienen la intersección de 90 grados. ¿Y si es cuadrado y ¿Sí? rectángulo entonces? ¿Vale? ¿Y si entonces el rombo es cuadrado y el cuadrado es rectángulo, entonces el rombo es rectángulo? No. En el conjunto de todos los rombos existen los cuadrados. En el conjunto de todos los rectángulos también están los cuadrados. La intersección, estaríamos hablando que es la intersección de los conjuntos, no ellos en sí mismos. O sea, los rectángulos no son rombos. Entonces aquí no aplica la transitividad. No, porque son conjuntos. Tendrías que dibujar el esquema. ¿Sí? Es el esquema, o sea, la intersección, o sea, el punto medular de intersección. Por eso no estamos haciendo eso, sino por transitividad. No. Algo es igual a algo y es algo. No, porque los rectángulos son perdón. No se me trabe, maestro, tranquilo. Aquí están todos los rectángulos, ¿cierto o no? Ajá. ¿Sí? Aquí están todos los rectángulos. Y aquí están todos los rombos. Y voy a decidir uno que ¿Sí? Perdónenme. Los que están aquí que cumplen ser rectángulos y rombos al mismo tiempo serían los cuadrados. ¿Por qué? pero por parte. Porque tienen ángulos rectos y tienen un par de rectas paralelas intersectadas. Estos de aquí tienen un par de rectas intersectadas y al mismo tiempo tienen ángulos rectos. 2 horas después. Ya me di a entender, no son transitivos. No se enoje. Oh, qué latitos. Pero bueno, ahí están. Ya nos salimos un montón. Pero bueno, ya quedamos en claro entonces que es un romboide. Ya, se acabó. Ya, siguiente pregunta. Observa el siguiente rectángulo. Ahí está, todo el mundo feliz. ¿Cuál de las siguientes factorizaciones presenta correctamente el producto de su base y altura? ¿Sí? Como te diste cuenta, pues es un cambalache de todo realmente. Entonces vamos a empezar. ¿Qué te recomiendo yo, siendo honesto? Que desarrolles estas multiplicaciones Que no hagas el examen. y ya saques el producto, porque esa es la idea, ser muy concretos. Pero, siendo honesto, esto de aquí es un trinomio cuadrado.
¿sí? Con coeficiente 1. De hecho, vamos a dejar el video aquí donde desarrollamos la teoría de esa parte. Pero en realidad la factorización está bien en corto. Que en un par de números multiplicados da menos 6 y cuya suma sea 1. O sea, el coeficiente del término lineal. Y ya con eso sale. Vamos a ver, 3 y 2. 3 por menos 2, menos 6. 3 menos 2, 1. Ya está la respuesta. Curiosamente fue la A. Y se acabó. ¿Sí? Por ejemplo, por descarte, nada más para hacerlo. Aquí no, 1 por menos 6 sí te da menos 6. Pero menos 6 más 1 es menos 5. Y ya no nos da aquí. ¿Sí? Obviamente, te vuelvo a repetir, si tú no sabes esas estrategias, pues puedes multiplicarlo, ¿no? Ya si no sabes multiplicar binomios, pues la verdad es que no sé qué haces haciendo examen con IPEMS. ¿Qué? ¿Estás retándome? Pero, pues entonces, nada más lo dejamos ahí, ¿va? Una pregunta muy sencilla. Vamos nosotros más reactivos para avanzar. Siguiente concepto. Bueno, reactivo. Observa el siguiente sistema de ecuaciones. 2x menos y es igual a 4x más y vale 5. ¿Cuáles son los valores de x y y que satisfacen el sistema? Y aquí están. Pasa lo mismo. Lo que quieren saber es si tú entiendes el concepto que indican una ecuación matemática o un conjunto de sistemas de ecuaciones. Así que si tú sustituyes esos valores aquí, pues te va a dar el resultado en algún momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita la idea es que tú lo analices y digas, a ver, ¿puedo hacer eso? Por ejemplo, en la ecuación 2 dices tú, ahí está bien en corto porque dice x más y vale 5. Entonces, por descarte, a menos de que todas te dé 5, pero si no, pues ya tienes puedes ir seleccionando algunas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 3 más 2 sí me da 5, así que esta la haces una posible respuesta. 9 menos 4 también me da 5, así que también es posible. Luego, 3 negativo y 2 negativo, ¿cuánto es? 5 negativo. ¿Por qué? Porque es una suma de negativos. Aquí automáticamente la C ya no es, ¿sí? Y luego, 9 negativo y 6, ¿cuánto es? 3, entonces, y negativo, o sea, todavía peor, ¿no? Entonces, ahora, ya teniendo dos condiciones, cumpliendo la de arriba, pues ya tendría yo la respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, el doble de x menos y me tiene que dar 4. 3 por 2 son 6. Menos 2, 4. Ya está la respuesta. La respuesta es la A. Pero vamos a suponer que hubiéramos empezado por la B. 2 por 9, 18. Menos 4, o sea, más 4. 18 más 4, pues me da 22, o sea, ya de plano ni siquiera, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la A, ¿sí? Incluso suponiendo que esto de aquí no fuera correspondiente, o sea, fuera tan fácil de analizar, pues sí requerirías tú un método. El que yo te recomendaría siempre es el de suma y resta, ¿sí? En este caso, pues para aplicar suma y resta, pues simplemente aplicamos nosotros el criterio de que tengan coeficientes iguales para que se puedan restar. En este caso también se puede hacer, vean, menos y más y, ¿cuánto es? 0. 2x más x son 3x y 5 más 4 son 9. Entonces 3x vale 9, una x vale 3 y obviamente sería esta de aquí, ¿sí? Ya las demás pues quedarían descartadas incluso en el mismo momento. Y ya está, ¿sí? Te hace algebraicamente o tanteado o analizándolo, pero nos da la respuesta. Vámonos al siguiente. Un terreno mide 5/4 partes de metro cuadrado, equivale en decímetros cuadrados a... Aquí prácticamente pues el contexto es hacer una conversión de unidades, ¿sí? En múltiplos del metro cuadrado. Ahora, si nosotros somos objetivos, por ejemplo, vamos a considerar metros, decímetros, centímetros y milímetros. En unidades lineales, es decir, unidades que no tengan área, para ir haciendo las conversiones entre estas tres unidades, simplemente hay que ir multiplicando por 10, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, en un metro hay 10 decímetros. Por 10 hay 100 centímetros. Por 10 hay 1000 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que ir multiplicando por 1000. El problema es que eso está en áreas, ¿sí? En un área es diferente. No es tan difícil, sin embargo, sí quiero que lo analicen. Si nosotros tenemos un metro cuadrado, quiero que lo observen, es decir, un metro que mida 1 por 1. Aquí, ¿cuántos de estos hay? Dijimos que 10, ¿no? Entonces aquí habrá 10. ¿Y aquí arriba cuántos hay? 10. Entonces, en un metro cuadrado, ¿cuántos de estos cuadrados hay? 10 por 10, 100. ¿Sí? Entonces, en este caso, para pasar de metros cuadrados a decímetros cuadrados, hay que multiplicar por 100. Y pasaría lo mismo para pasar a centímetros cuadrados, habría que multiplicar por 100. Y en este caso, para milímetros cuadrados, pues habría que multiplicar por 100. ¿Sí? Entonces, ahí está la clave de nuestro éxito, multiplicar por 100.
Entonces, si tenemos 5 cuartas partes de metro cuadrado, ¿cuánto es 5 cuartos? 5 cuartos y 4 cuartos es un entero. Un entero, un cuarto, o sea, 1.25 metros cuadrados. Si yo lo multiplico por 100, ya lo obtengo. Entonces, aquí también aplicamos el criterio de multiplicar por 100, ¿no? Simplemente recorremos el punto 2 veces y tendríamos 125 decímetros cuadrados. Vamos a ver si está la respuesta. Es la B. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Y ahí está, ya acabamos. ¿Dudas? Muy coqueto, ¿no? Siguiente reactivo. Un hombre mide 1,80 de alto, como yo, más o menos. Proyectan unas sombras, bueno, a la misma hora, proyectan unas sombras, y un árbol, perdón, proyectan unas sombras que miden respectivamente 3 y 10 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Este es un problema clásico de alturas de superficies, en el que simplemente ellos mismos me colocan el esquema y hay que hacer una triangulación. ¿Sí? Aquí hay 90 grados y demás. Sin embargo, lo que hay que hacer es una proporción entre los elementos porque se forman triángulos semejantes. En teoría, la inclinación de las sombras es la misma, por lo tanto los ángulos son congruentes y por lo tanto simplemente si yo aplico una razón entre estos elementos y estos, obtengo la respuesta. Esto es muy clásico. En diferentes contextos, problemas de puentes o problemas de largos de ríos o lo que sea, pero casi siempre te lo ponen. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a colocar sombras con sombras y alturas con alturas. Obviamente nuestra incógnita pues va a ser el árbol, ¿sí? Voy a borrar esta parte de aquí arriba y ya hacemos la conversión ya para que quede esta parte para finalizar. La razón de 3 metros del árbol, de la sombra, perdón, del hombre a 10 del árbol tiene que ser la misma de la altura, en este caso de 1.8 al valor que estamos buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? La sombra es a la sombra del árbol, como la altura del hombre tendría que estar en proporción a la altura del árbol, ¿sí? Aquí de 3 a 10 yo puedo notar que es más o menos el triple y un poquito. ¿Cuál es el triple de 3? 9 y un poquito pues ya le agregamos el 10. Entonces, el triple de 1.80 es más o menos 54, ¿sí? Bueno, más bien 5.4. Entonces, entre nuestras respuestas, pues tendría que ser 5.4 y un poquito más. Ya nos llegaría a 6. O sea, la respuesta lógica es 6, sin hacer ningún cálculo. Si no tengo tiempo, lo puedo hacer de esta manera, pero como yo sí tengo, pues lo voy a hacer. ¿Cómo resolvemos esta proporción? Pues con la propiedad fundamental de las proporciones, que te dice que si tú tienes una igualdad entre razones, puedes multiplicar como si fuera una cruz y automáticamente tenemos, en lugar de divisiones, pues multiplicaciones, ¿no? En este caso 3 por x, pues sería 3 por x es igual a 10 por 1.8. Ya tenemos puras multiplicaciones. 3 por x es 3x y 10 por 1.80 pues son 18. X es igual a 18 entre 3, x vale 6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 6. Entonces la altura del árbol es de 6 metros, aquí está. Sencillo, ¿no? Ahí está, te vuelvo a repetir, incluso por lógica se podía calcular porque es de 3 a 10, pues 1 a 8 pues tendría que crecer 3 veces y un poquitito más. Pero bueno, ahí está. Entonces, nos dio tiempo de hacer 6 reactivos, realmente nos interesa mucho su opinión. Denle muchos likes si les gusta. Y vamos a intentar complementar con otros reactivos más para que pues quede esa sección como bien fundamentada. Y si nos da tiempo antes del examen, pues les metemos más reactivos para ver qué tanto dominio tienen y ustedes mismos se prueben, a ver si ya tienen su estudio bien acá. Mi momento ha llegado. Oigan, se acabó la clase. No me queda más que despedirme. Recuerden, hay que usar mucho la lógica, pero los procesos matemáticos son muy, ¿cómo decirlo? Las técnicas matemáticas ya aplicadas, pues sí se utilizan, ¿sí? Entonces, revisen nuestros materiales para que estén al tanto de lo que van a revisar. Entonces, para finalizar, no me queda más que decirles que para resolver el examen con mi PEMS basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Hasta luego.